¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En un momento dará inicio la 47ª sesión extraordinaria de 2016 del órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 3 asuntos para autorización. El primero corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud de Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que incluye la adquisición de datos en campo, a realizarse en el área del cinturón plegado perdido. En caso de ser autorizada, su alcance será la adquisición y procesamiento de información sísmica 3D con tecnología WAS. En el segundo tema, el órgano de gobierno habrá de pronunciarse sobre la solicitud para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en aguas someras, en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo, que presenta la empresa Geokinetics de México, SADCB. Uno de los alcances del presente estudio será generar imagen sísmica de buena calidad en aguas someras del Golfo de México, en las provincias petroleras de Burgos y Tampico-Misantla. Por último, se analizará una propuesta de modificación a las bases de la licitación CNH A1 Trión Diagonal 2016. Soy Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la Comisión, y con este orden del día los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 47ª sesión extraordinaria de 2016 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenas tardes, reanudamos, es la 1:23 de la tarde de este 22 de septiembre. Ahora damos inicio a la 47ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva, tenemos quórum. Así es, para tal efecto pido a los señores comisionados que se sirva mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que tenemos quórum de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética. En consecuencia, puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria. Por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. Con mucho gusto. El primer tema es la aprobación del orden del día y el segundo, los asuntos para autorización. Dentro de este rubro tenemos 3 puntos para autorización el día de hoy. El primero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por la empresa Geokinetics de México SADCB con número ARES GKNMX 15 4D3 diagonal 2004 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye la adquisición de datos en campo. El segundo punto es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por Pemex Exploración y Producción con número ARES PMXMX 15 7N1 diagonal 1869 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que incluye la adquisición de datos en campo. El tercer punto sería una modificación a las bases de licitación CNH A1 Trión diagonal 2016. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente, procedemos con el desahogo de los asuntos para autorización. La primera es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por la empresa Geokinetics de México SADCB con número ARES GKNMX 15 4D3 diagonal 2004 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye adquisición de datos en campo.
En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra la comisionada Alma América Porres Luna, en su carácter de comisionada ponente. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionados. Quisiera, como primer punto, darles las estadísticas que traemos en este tema de ARES. Y el punto primero es sobre las solicitudes que hemos recibido para la inscripción a padrón. Las solicitudes de inscripción en padrón, como ustedes saben, son el número de empresas que han solicitado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la inscripción de acuerdo a sus capacidades técnicas para sea adquirir información geofísica en general sobre reconocimiento de estudios superficiales que puedan realizar en el territorio nacional y o reprocesamiento de estos estudios. Hemos recibido a 63 solicitudes, 63 empresas diferentes que nos han venido a hacer esta solicitud, de las cuales tenemos 52 empresas que ya están inscritas, hay 9 empresas que han sido desechadas, y una que ha desistido y una que está en proceso de inscripción a la fecha. De ellos tenemos algunas solicitudes de autorización ya de proyectos, es decir, una sola empresa puede solicitar varios proyectos, por lo cual no se relaciona el número de solicitudes en lo que llamamos ARES B al número de empresas, sino son de proyectos. Y hemos recibido un total de 53 solicitudes, de los cuales han sido 37 autorizadas, 5 están en revisión y bueno, el resto, como lo pueden revisar aquí en este PAI, pues ha habido 2 únicamente no autorizados y el resto han sido desistimientos o desechadas o en unos cambios de estatus. El punto que de estos 37 autorizados ha habido solamente 19 que ya están en desarrollo sus proyectos, y 5 que estarían por iniciar sus proyectos. Hay 6 que han desistido ya aunque tengan autorizados sus proyectos, han desistido por iniciar estos proyectos, y 7 que han caducado estas autorizaciones. De toda esta información, la mayor parte de las autorizaciones vigentes que tenemos con adquisición de datos, la mayor parte están, como lo hemos comentado ya en diversas ocasiones, están en el Golfo de México, la mayor parte están en offshore, bueno, casi, más bien todas las autorizaciones que tenemos con adquisición de datos están en costa afuera. Y pues aquí, como podrán ver, son el tipo de tecnologías que están utilizando. Igual la mayor parte es de sísmica de 2 dimensiones, hay sísmica de 3 dimensiones, hay sísmica de WASS que le llaman, que es de multi-azimut, y hay algunos estudios electromagnéticos o geoquímicos que se tienen por aquí. Y hay otros que están pendientes por iniciar, que es uno solamente en cuestión de adquisición. En lo que se refiere a la siguiente, por favor, en lo que se refiere a las autorizaciones vigentes sin adquisición, aquí sí tenemos ya algunos en tierra, aunque también la mayor parte están en desarrollo, ya son en costa afuera, y también hay algunos en desarrollo que están en costa adentro, que están orientadas más a la parte de reprocesado sísmico, en la parte orientada a la parte de adquisición y reprocesado, bueno, aquí no es adquisición, reprocesado, con objetivos en la parte de las cuencas de Burgo y la parte de Tampico-Misantla, pero sobre todo para objetivos de shale gas. La que sigue, por favor. Bueno, el día de hoy se tienen 2 proyectos. El primero de ellos es de la empresa Geokinetics y se va a presentar en unos minutos. Le pasaría la palabra al ingeniero Alcántara para que nos presente los proyectos. Ingeniero, un segundito nada más para recapitular
la numeralia que describió la comisionada son, con estos dos que tenemos en el orden del día, doctora, hemos recibido y estaríamos, en caso de que este órgano de gobierno se pronunciara favorable por los que tenemos hoy en la mesa, 37 solicitudes, y como usted señaló, 19 de ellos están en ejecución, 5 de ellos por iniciar ejecución, ingeniero. Ahí tenemos 24 más los, si este órgano de gobierno así lo resuelve y son procedentes los dos de hoy, 26 estarían, digamos, en ejecución o por entrar en ejecución. Hay algunos otros, como usted señaló, doctora, en donde las empresas no han seguido ya, no han llevado a cabo los trabajos, creo que son como 6 que estoy viendo por ahí, y algunos otros vencidos. Entonces, de 37, 26, digamos, en ejecución, unos ya muy avanzados, otros por iniciar. Sí. Una industria que trae mucha actividad, y revisaba ayer las cifras con mi asesora Pati Alfaro y aquí con don Julio. Aproximadamente $2,000 millones de inversión ya tiene este segmento de la industria. Es el primer eslabón de toda la cadena de exploración y producción, es el primer eslabón. Antes de pensar en una licitación o una perforación, lo primero es exploración superficial. Entonces es natural que la explosión de información y la explosión de inversión se esté dando, ¿no? Que la gran inversión se esté dando en ese primer eslabón, que esto en cascada irá detonando efectos hacia los otros eslabones de la cadena. Pero exploración superficial es lo primero, antes de perforar, antes de desarrollar un campo. Entonces hay mucha actividad, siguen entrando permisos, algunos naturalmente los posponen o los mueven de tiempo o los bajan, pero hay 20, porque dijimos ahorita 26 en ejecución o por entrar en ejecución, con una inversión que realizábamos ayer, ya mucha de ella realizada, de cerca aproximadamente $2,000 millones. Entonces, bueno, pues mucha actividad y seguimos aquí viendo estos casos. ¿Algo más, doctora? Quizá sí, hacer una aclaración, porque los dos del día de hoy no están autorizados, entonces estarían en los que están en revisión. No, de los que están en revisión, y en caso que se autoricen pasarían al estatus de autorizados. Correcto. Y ya estarían por iniciar. Es correcto, sí, así lo quise expresar. En caso de que este órgano de gobierno resuelva, entonces esa sería la estadística. Así es. Bien. ¿Sí? Ingeniero Alcántara, muchas gracias, adelante. Comisionado presidente, comisionados, me voy a permitir presentar una solicitud de la compañía Geokinetics, precisamente para desarrollar un proyecto en la provincia de Burgos y Tampico-Misantla. Estas son las 3 áreas que vemos nosotros aquí en verde: A01, A02 y A03. Son las 3 áreas en donde se pretende desarrollar este estudio, que es de reprocesamiento de sísmica de 2D y 3D. Y como mencionaba, en el área de Burgos y Tampico-Misantla. Dentro de la tecnología que aplicarían sería para el reprocesamiento de 2D y 3D, y la secuencia de procesado con un algoritmo denominado Recover, que es un proceso de interpolación, así como una ampliación espectral usando atributos locales con el proceso Extend. Estas dos tecnologías que se utilizan son exclusivas de la compañía solicitante. Entonces esa es una parte, digamos, distintiva de esta solicitud, y es precisamente la parte del algoritmo Recover para que todos aquellos estudios sísmicos que se han realizado a la fecha, por medio de este algoritmo, se va a hacer una interpolación para que aquellas secciones en donde no tengamos un registro se pueda efectuar esa continuidad que requiere precisamente para el análisis, esa interpolación. Y la parte de Extend, que es el otro algoritmo que esta compañía utiliza, es precisamente para definir
una mejor resolución estratigráfica y una delimitación de las fallas geológicas mucho más adecuadas, así como la definición de trampas estratigráficas. Entonces, esta compañía presenta, digamos que 2 tecnologías de su exclusividad para desarrollar este tipo de estudio. Los objetivos geológicos a los que se pretende acceder es el Mioceno, Plioceno, Cretácico Medio y Jurásico Superior. Dentro de los entregables que este estudio va a proveer son datos crudos con geometría y estáticas en encabezados, gathers CDP preprocesados sin correcciones, gathers finales de time migration, la migración post-apilamiento, también el volumen pre-stack de time migration crudo y el correspondiente volumen con la misma tecnología para la parte final. Y el modelo de velocidades final también con la metodología del tiempo de migración. Dentro de los alcances que este proyecto tiene es generar una imagen sísmica de buena calidad en aguas someras del Golfo de México en las provincias petroleras de Burgos y Tampico-Misantla, mediante la aplicación de tecnología desarrollada por la solicitante de extensión de ancho de banda e interpolación de datos en información sísmica 2D y 3D, para lograr una mayor preservación de alta resolución sísmica y el mejoramiento del muestreo espacial entre líneas y volúmenes sísmicos preexistentes del área. Se va a mejorar la imagen sísmica generando calidad y resolución apropiada para identificar, como mencionaba, las trampas estructurales y estratigráficas con presencia de hidrocarburos. Y el reproceso de cerca de 5,000 kilómetros de sísmica 2D y cerca de 1,000 kilómetros cuadrados de sísmica 3D. De esos 22,000 kilómetros cuadrados que yo mencionaba, donde se va a realizar el estudio, estos son kilómetros lineales de esta información sísmica. Obviamente, dentro de los criterios que se fijan para el dictamen en cuanto al cumplimiento de los requisitos, referente a los artículos 16, 17, 18 y 20 de las disposiciones administrativas, dentro del historial de cumplimiento de autorizaciones previamente otorgadas por la comisión a la solicitante, en este caso es la primera autorización que se otorga a la compañía Geokinetics. Obviamente estas actividades, como mencionaba, pues incentivan el desarrollo del conocimiento y el potencial petrolero del país, precisamente por las tecnologías nuevas por aplicar. Que las actividades a realizar promueven la utilización de la tecnología de reproceso de datos sísmicos 2D y 3D conforme a los estándares de las mejores prácticas. Dentro de la evaluación técnica que se realizó de la solicitud técnica presentada por la compañía, es que cumple con las disposiciones administrativas y con las capacidades técnicas operativas que le van a permitir desarrollar el plan de trabajo propuesto para alcanzar los objetivos geológicos mencionados. Y dentro de estas actividades que se van a desarrollar, los beneficios que se pretende obtener, pues es el incentivar el desarrollo del conocimiento del potencial del petrolero del país, en virtud de que este reprocesamiento de los datos sísmicos preexistentes en estas dos provincias que mencionaba, de Burgos y de Tampico-Misantla, van a dar la información necesaria en aguas someras para disminuir la incertidumbre, tanto para la interpretación de los yacimientos existentes en el área, en las tres áreas que nosotros mencionamos como A01, A02 y A03. Mediante la aplicación de los algoritmos desarrollados por esta compañía, pues se va a tratar de reducir la pérdida de datos someros para lograr la preservación de la alta resolución sísmica y mejorar ese muestreo espacial entre líneas y volúmenes que el estudio desarrolla. Va a proporcionar el conocimiento para la distribución regional de los plays ubicados en aguas someras en México, mediante una imagen de alta resolución estratigráfica del subsuelo,
para enriquecer el acervo de información geológica y geofísica, entre otros. Digamos que este es el aspecto técnico de la propuesta de la compañía que someten a su consideración. Es todo, comisionado ponente, comisionado presidente. Muchas gracias. Colegas, ¿algún comentario? Muy bien. Secretaria Ejecutiva, por favor, demos lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 37 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción tercera, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se autoriza a Geokinetics de México SADCB con número de registro ARES GKNMX 154D3/2004 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye la adquisición de datos en campo, en términos del artículo 15, fracción segunda y demás relativos de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Muchas gracias, colegas. Si están a favor, les pido sean amables de manifestarlo. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad y si no tienen inconveniente, pasaría yo la palabra, pasaríamos al siguiente punto de los asuntos para autorización, que es otra resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por Pemex Exploración y Producción con número ARES PMX-MX 157N1/1869 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que incluye la adquisición de datos de campo. Este punto del orden del día, la ponencia corresponde al comisionado presidente. No obstante, le pido su venia para que tome la palabra el licenciado Marco Antonio de la Peña Sánchez, titular de la Unidad Jurídica de la Comisión, para exponernos el tema con iniciar la opinión jurídica. Sí, hace rato nos lo brincamos al abogado general. ¿Por qué no, si nos da su evaluación jurídica de ambos? Sí, con gusto. Igual que la anterior, señor comisionado presidente, el argumento jurídico es exactamente el mismo. Yo le diría que no comenté siquiera algo porque estaba en tiempo y forma la solicitud y estábamos en tiempo de resolver. Y respecto de esta, al igual que la anterior, en cuanto a tiempos, el 29 de julio se presentó por parte de Pemex Exploración Producción la solicitud, hubo una prórroga a la prevención que le hicimos, le desahogó en tiempo y forma el pasado día 23 de agosto y estamos en tiempo para resolver. Es importante que, al igual que el caso anterior, ambas empresas están registradas ya en el padrón a que se refieren las disposiciones generales. Y en cuanto a la competencia, esta comisión es competente en virtud de que la propia ley de hidrocarburos, como sabemos, el artículo 37 establece que cualquier actividad de reconocimiento y exploración superficial, requieren de la autorización de esta comisión, lo que se replica en el artículo 22 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, y nuestro reglamento interno le da esta competencia a este órgano de gobierno. En cuanto a los criterios de evaluación, con base precisamente en lo que establece la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, de cuáles deben de ser las bases para valorar cualquier decisión de este órgano, de esta comisión, las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos establecen como requisitos que primero se describa el proyecto, lo cual fue así hecho, se planteen las capacidades técnicas y operativas, se presente el plan de trabajo y dentro del plan de trabajo pues toda la parte de llenar los requisitos fijados por la propia normativa y finalmente que se actualice, de ser el caso, la información que fue registrada en su momento en el padrón, cuestión que así sucedió, como se verá más adelante en el dictamen. Por otra parte, que se promueva y se impulse el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero, que más adelante se explicará en el dictamen técnico, y de que tenga un historial de cumplimiento en la materia. Visto que se llenan todos estos requisitos, la opinión jurídica, al igual que el caso anterior, es favorable en términos de que es viable que este órgano de gobierno pueda pronunciarse respecto a la autorización de la solicitud de reconocimiento y exploración superficial de Pemex Exploración Producción. En este caso, la modalidad incluye la adquisición de datos de campo, a diferencia de la anterior, toda vez que cuenta
con competencia tanto la comisión como el órgano de gobierno. Estamos dentro del plazo establecido por las propias disposiciones y en atención a los argumentos y razonamientos que conocerán más adelante con el dictamen técnico de la Dirección General de Autorizaciones de Exploración. Eso sería todo. Muchas gracias, abogado general. Ingeniero Alcántara, muchas gracias. Adelante. Gracias, comisionado presidente, comisionados. Bueno, esta es, como se mencionaba, una solicitud de Pemex Exploración y Producción, y el proyecto es denominado Centauro 3D UAS. Como se observa aquí, está precisamente en el área de Perdido, en aguas profundas, y comprende un área de 9.740 kilómetros cuadrados para el desarrollo de este proyecto. Y es precisamente en la provincia de Cinturón Plegado Perdido. Sí, un momento, comisionado Acosta, por favor. Digo, aprovechando que tenemos ahí el mapa, ¿incluye este trabajo de exploración superficial, ingeniero, alguna de las áreas que traemos para licitación en la licitación 4? Sí, se incluye. Sí. O sea, esto podría servir para quienes en su caso pudieran ser ganadores de alguno de los bloques. Así es, porque incluso este es un estudio en donde por primera vez Pemex pide un permiso, no nada más un aviso de notificación como asignatario. Bien. Ajá. Entonces, por eso pide la autorización de ARES para poder desarrollar este tipo de estudio y obviamente beneficiar esas áreas que él no posee. No obstante, mantendría la confidencialidad Pemex de este estudio porque es propietario. Ok, pero también entendería que puede comercializarlo. Correcto. O sea, es interesante, digo, Así es. porque implica que Pemex está entrando también a esta parte del negocio que es hacer sísmica para efecto de vendérsela a terceros probablemente, digo, cosa que resulta interesante, aunque no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí, efectivamente, yo creo que hay que destacar esto que apunta el ingeniero Alcántara. El marco normativo establece que cuando una empresa petrolera desea realizar estudios de sísmica o de exploración superficial en general dentro de un área contractual, dentro de su área contractual o dentro de una asignación, en el caso de Pemex, no requiere pedir la autorización a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, simplemente se informa y naturalmente la información debe ser entregada a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este es el primer caso, como señala el ingeniero Alcántara, que Petróleos Mexicanos está, desde que ocurre, desde la reforma, es la primera vez que Pemex solicita al CNH un permiso para adquirir sísmica fuera de las asignaciones que se le dieron en ronda cero. Entonces está por primera vez en lo que va de la reforma, Pemex está yendo a tomar sísmica más allá de las áreas que le fueron asignadas en ronda cero, y en todas esas áreas que están fuera de ronda cero, pues naturalmente sabemos, Pemex es un competidor más. Pemex es un competidor más y como usted señala, comisionado, bueno, se le da el mismo tratamiento que a cualquier empresa, tendrá si el órgano de gobierno así lo resuelve, una autorización para adquirir esta información. La información es propiedad de la nación, la administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos en representación del Estado, y Petróleos Mexicanos tendrá una licencia para poder aprovechar esta información a su mejor interés durante 12 años. Gracias. Adelante, ingeniero. Sí, entonces esas áreas que se mencionan que no pertenecen o no le fueron otorgadas a Petróleos Mexicanos se encuentran obviamente dentro de esta área considerada de los 9.700 kilómetros cuadrados. Por favor, Gustavo. Dentro del alcance que va a tener, pues es la adquisición y procesamiento de información sísmica 3D con tecnología UAS, o sea, de azimut amplio. La tecnología y metodología, pues es la aplicación de esta tecnología 3D UAS y la secuencia de procesado preapilamiento en profundidad, pre-stack Depth Migration con algoritmo Reverse Time Migration isotrópico, y una secuencia de procesado preapilamiento en profundidad también
con el mismo algoritmo y con el algoritmo anisotrópico. Dentro de los objetivos geológicos que se pretende acceder es el Mioceno, el Oligoceno, Eoceno y Paleoceno. Dentro de los entregables que este estudio va a brindar es la información sísmica de campo en formato SIGD, el modelo de final de velocidades usado para la migración en profundidad con isotropía, como ya se había mencionado en la tecnología, y los volúmenes migrados finales de reverse time migration, los volúmenes migrados finales de Kirchhoff, que también es otro algoritmo que nos facilita el acondicionamiento de la información que se está obteniendo dentro del estudio, y un juego de gathers finales migrados en profundidad. La duración de este estudio es de 1 año y 7 meses. El alcance es generar una solución integral de optimización de imagen sísmica subsalina en aguas profundas en el área perdido. Aquí podemos ver, aunque está muy pequeño, ¿verdad?, es cómo se aplica esta adquisición de información. Estos son 5 barcos con una fuente de poder, digamos, cada uno de ellos, y en los laterales un streamer para poder ir desarrollando el estudio. Entonces, es precisamente la abertura entre ambos streamers lo que nos da el área que vamos a ir nosotros registrando. Esto es dentro de la tecnología WAS, porque si nos refiriéramos a una que es mucho menos compleja, digamos, que es la denominada NAS, que nada más tiene un streamer, entonces los viajes, los regresos e idas del barco son aún mayores. Entonces, esto nos va a dar siempre mayores áreas y un mejor conocimiento de la parte sísmica del área. Por favor, doctora. Aprovechando la figura. En el caso de, si nosotros recordamos, el área de perdido ya tiene esta información, o sea, ya tiene información WAS de Centauro. Aquí lo interesante de esta adquisición es de cómo se tiene la figura, y sobre todo esta pequeña figura, es el cubrimiento que se va a hacer del área subsalina. Entonces, al momento, o sea, aquí lo interesante sería, y creo que es de que lo tomen con otra dirección, o sea, perpendicular a la adquisición que ya tienen. Y al momento de tomarlo perpendicular a la adquisición que ya se tiene, tomarían todo, o sea, dirían el full azimuth, la iluminación del subsuelo sería completa. Entonces sería como si sumaran la adquisición y sería como un full azimuth, como una tecnología de toda el subsuelo. Es otro ángulo perpendicular a lo que ya tienen de adquisición de WAS azimuth, con tal cual, que es ya una tecnología muy avanzada, pero si lo toman perpendicular a la orientación que ya tienen de adquisición actual, simularían un full azimuth, que sería toda la iluminación del subsuelo. Esa es la ventaja de tener este tipo de tecnologías sumadas, ¿no? Doctor, nos estaríamos refiriendo a la información que actualmente está disponible en Cuarto de Datos para quienes pagaron su inscripción. Así es. Perfecto. Y lo que apunta la doctora es relevante, porque a simple vista algunos pudieran preguntarse, pero todos estos estudios de sísmica que aprueba la Comisión Nacional de Hidrocarburos en muchos casos se traslapan, se sobreponen con estudios que igual estamos autorizando o que ya existían, pero ocurre que se toman con un ángulo distinto, con un objetivo distinto, con una tecnología de procesamiento distinto, en fin, y cada variante aporta distinta información, ¿no? Podría ser sobre el mismo, ¿no? Puede ser, es correcto. Sí. Puede ser exactamente el mismo y que compitan, pero normalmente ellos en el mercado van a buscar distinguirse, diferenciarse y decir, sí, es el mismo objetivo, pero sabes que yo lo
La ventaja mi es- tecnología de procesamiento le da mejor resolución, ¿no? O a lo mejor en el extremo, abogado, pues es muy parecido, pero bueno, Sí. a lo mejor su ventaja va a estar en interpretación, como dice la secretaria, o en el precio, o en el precio pero del en servicio. este caso, En este caso, digamos, presumiblemente es otro ángulo. La relevancia es de que es otra orientación y al final de cuentas van a hacer una iluminación mejor del subsuelo, ¿no? Esa es la relevancia de esto. Pero bueno, era como Adelante, ingeniero. parte No, cultural. muchas gracias, muy importante. Sí, ya con esta explicación pues voy a abreviar esta parte, que es precisamente, vamos a tener Era lo que usted iba a explicar, ingeniero. la migración preapilamiento, y obviamente con esto, como se mencionaba, se va a mejorar la imagen sísmica teniendo una mejor resolución, sobre todo en esta parte subsalina para aguas profundas. Dentro de los criterios del dictamen, pues creo que los habíamos mencionado en la parte anterior, cumple precisamente con estos criterios, y aquí nada más volvería a confirmar que es la primera solicitud en la que Petróleos Mexicanos solicita una autorización para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial, dado que va a efectuar esta dentro de áreas que no le fueron asignadas en su momento. Dentro de la evaluación técnica, pues es que cumple precisamente con las diferentes disposiciones administrativas. También obviamente van a incentivar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, dado que pues vamos a tener la identificación de esas estructuras geológicas de tipo tortuga, que son precisamente como el caparazón, por la acción de la sal que ejerce una determinada presión sobre las formaciones y provoca ese efecto que aquí denominamos de tipo tortuga, con trampas de tipo cristal. Acuñamiento contra diapiros, que eso es precisamente de las estructuras salinas existentes en esta área de cinturón plegado de perdido. La evaluación técnica que se realizó de la información es que se va a definir el cierre estructural de la porción oriental del área de estudio en las estructuras Magnánimo, Oleum y Basto. En estas áreas ya han sido perforados algunos pozos y precisamente la trampa ha sido uno de los objetivos que no han estado perfectamente definidos, y con este estudio se van a definir, así como estas áreas, algunas otras. Dentro de esto, pues obviamente se está promoviendo nuevamente la utilización de esta tecnología de adquisición de datos sísmicos y el uso de los algoritmos que ya habíamos de alguna manera comentado, pues para mejorar los resultados de reconocimiento y exploración superficial y la aplicación de los mejores estándares, como se había mencionado. Y que en esta parte, pues la Dirección General de Autorizaciones de Exploración identifica que una vez que se defina al proveedor del servicio y previo al inicio de actividades, la solicitante deberá adecuar, actualizar y remitir a la comisión las características complementarias de ese plan de trabajo, los periodos de adquisición y proceso, así como los entregables definitivos. Pues en la parte técnica eso es todo. Muchas gracias, director general. Muchas gracias. Colegas comisionados, secretaria, ¿algún otro comentario? Comisionado Pimentel. Presidente, hay un tema que me llama la atención y es esta parte final. Lo que está haciendo PEP es, habiendo ya estado inscrito y habiendo ya llevado a cabo 10 avisos sobre sus áreas de asignación, aquí por primera vez, ya lo destacaba el comisionado Acosta, solicita la autorización para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial, pero Petróleos Mexicanos, dice el dictamen, iniciará un proceso competitivo, una licitación, para ver quién en realidad va a llevar a cabo estas actividades. ¿Es correcto? Sí. Y esa es la parte que a mí me llama la atención, porque la regulación, pues digamos, creo que estaba pensando en otra cosa cuando se redactó esa regulación. Es decir, quien tendría que llevar a cabo las actividades de reconocimiento y expresión superficial es el solicitante.
Porque de lo contrario, lo que estaríamos abriendo aquí, yo no sé si sea bueno o malo, pero lo que estaríamos abriendo es la posibilidad de que un operador petrolero pidiera una autorización para llevar a cabo actividades de reconocimiento de exploración superficial que en realidad no va a llevar a cabo él, sino a su vez va a contratar los servicios de quien lo deba hacer, ¿no? Esa es la parte que a mí me llamó la atención, sin regatear en lo más mínimo la importancia de las áreas y del proyecto mismo. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál sería el comentario en el tema? Efectivamente, no todos los operadores desarrollan ellos mismos la actividad, sino que solicitan el permiso. Obviamente la compañía que finalmente vaya a desarrollar el estudio debe estar registrada en el padrón, pero es bajo la responsabilidad de la autorización otorgada a la compañía operadora solicitante. Director, pero una pregunta. Sí. Entiendo que el procedimiento en la regulación es que paso 1, la empresa se registra en el padrón de empresas susceptibles Sí. de ser receptoras de una autorización. ¿Pemex está en ese padrón? Así es. Okay. Significa que Pemex cuenta con las capacidades. Así es. Por lo tanto, Pemex puede solicitar un permiso como lo está haciendo. Ahora, Exacto. me parece, comisionado, porque igual es yo que natural que ocurre en otros casos. La actividad de adquisición de información involucra distintos servicios. Voy a poner algunos ejemplos. Si estamos hablando en mar, bueno, pues es el barco que dispara, que tiene las pistolas de aire y el que tiene los hidrófonos, ¿no? Los streamers. Y luego hay barcos que van protegiendo a los streamers. Estamos hablando, los streamers tienen 12 kilómetros de distancia, entonces hay barcos que van cuidando los streamers. Hay gente que está haciendo el procesamiento de la información en el barco, un primer análisis y un primer procesamiento. Entonces, es natural que distintos de estos servicios, las empresas, aún las empresas de geofísica, los subcontraten. De momento, me parece, y pregunto a la mesa, que no veo que exista una prohibición de que estas empresas que mostraron la capacidad y por tanto están dentro del padrón, subcontraten distintos servicios para llevar a cabo la actividad. Ellos son los responsables ante nosotros y ellos a su vez subcontratan. No sé si existe algún comentario o general. Yo creo que, es un comentario muy interesante. Sin embargo, la verdad de las cosas es que ellos acreditaron capacidad técnica, operativa y financiera. Y dentro de su plan, que fue el que se evaluó por parte del área técnica, ellos acreditan en el plan tener la capacidad. El hecho de que celebren contratos de servicio no significa que ellos dejen de ser responsables. El responsable frente a la autoridad siempre será Pemex Exploración Producción. Sí es una acotación importante porque depende muchas veces del grado del servicio, que no hay una sustitución total de lo que es el plan mismo de trabajo. Pero hasta donde tenemos entendido, Pemex Exploración Producción es quien se está haciendo responsable del proyecto y está celebrando contratos de servicio. O sea, sí tenemos un plan de trabajo. Sí. Y está validado. Sí. Comisionado Acosta. Yo no sé si lo que genere confusión, y bueno, efectivamente me parece muy atinado el comentario, porque la normatividad lo que va encaminado es autorizar a quien va a ejecutar los trabajos, pero aquí no sé si en la solicitud se defina a qué se refiere con el proceso competitivo que va a hacer para hacer las contrataciones, si se refiere para la organización de todos los elementos que son necesarios para ejecutar la actividad de exploración superficial, o se refiere de un tercero, respecto de un tercero para llevar a cabo ese tercero la actividad. Entonces, en ese supuesto, entendería que efectivamente el comisionado Pimentel tiene razón, o sea, es ese tercero el que tendría en su momento que solicitar la autorización. De hecho, son 3 terceros, los identifican, ¿no? Son 3 empresas que dice, voy a hacer una licitación por invitación restringida a 3 y los identifica, no recuerdo los nombres, pero es así, o sea, son 3 empresas. ¿Para 3 servicios distintos? No, para hacer Ares,
Este Ares lo va a hacer, en mi concepto, no lo va a hacer Pemex, lo va a hacer una de las 3 empresas a las que Pemex va a invitar de manera restringida para ver cuál de ellas, digamos, gana esa licitación y lleve a cabo ese Ares. Es que ese es el tema. Ahora, pero déjeme, regreso a un punto que señaló hace un momento el comisionado Pimentel y comentaron ustedes. Como parte del procedimiento, director general, para otorgar en su caso esta autorización, se preguntó hace un momento, las empresas tienen que presentar un plan del estudio que van a realizar. Que esa es la parte medular de quien tiene las capacidades y las competencias, el diseñar el estudio. Lo comentaba hace un momento la comisionada Alma América, aquí el estudio, el diseño del estudio va a complementar otros estudios que ya se cuentan. Entonces, el arquitecto, el autor intelectual de este estudio es Petróleos Mexicanos, quien está diseñando un estudio. Entonces, digamos, el arquitecto, el diseño intelectual es de Pemex, que dice voy a hacer un estudio de esta profundidad, presumiblemente de una manera ortogonal a los estudios que ya existen, entonces voy a agregar esta iluminación y luego voy a contratar a uno o más prestadores de servicios para que me lleven a cabo, me ejecuten ciertos servicios. Déjenme hacer un paralelismo con lo que ocurre con los contratos de exploración y extracción que licita esta comisión. Igualmente nosotros decimos a las empresas, muéstrame tus capacidades, tus competencias técnicas, tu solvencia financiera. Hay una licitación, se adjudica el contrato y posteriormente ellos subcontratan todas las actividades. La perforación, la sísmica, otra vez, hacen sísmica otra vez, la subcontratan. La perforación, la subcontratan. La inyección de lodos, los servicios de energía, las plataformas, absolutamente todo lo subcontratan. El responsable ante el Estado es la empresa petrolera que tiene suscrito un contrato con nosotros. Y esa es la práctica normal. Así es. Pero elaboremos. Perdón, me brinqué aquí a alguien, a la Secretaría Ejecutiva. Perdón. Bien, si bien la regulación de reconocimiento de exploración superficial vigente en la comisión tenía como intención principal regular a estas empresas multicliente, no deja de regular el tema de los avisos que deben dar los asignatarios y contratistas para llevar a cabo estas actividades en el marco de su asignación o contrato. Y está previsto expresamente en las disposiciones que deben dar aviso, ya sea que estas actividades sean realizadas por ellos o por un tercero contratado para tales fines. Lo anterior en los términos que establecen las disposiciones. Entonces está perfectamente previsto la posibilidad de que lleven a cabo las actividades por terceros. A través de terceros. No, pero digamos que en este caso el asignatario pide autorización por extenderse fuera del área de asignación. En ese sentido aplican las disposiciones tal cual. Yo creo que no, pero bueno. Es decir, yo lo que creo es que en el aviso, perdón, quité la palabra. Si gustas, termina no, tu idea. digamos, cuando yo soy un asignatario o un contratista y voy a llevar a cabo una actividad de reconocimiento de exploración superficial dentro del polígono de mi asignación o de mi contrato, lo que yo entiendo es que solamente me aviso a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y yo puedo llevar a cabo esa actividad por mí mismo contratando a un tercero. Pero cuando yo voy a llevar a cabo una actividad de reconocimiento de exploración superficial fuera de ese polígono, lo que yo entiendo es que requiero una autorización porque necesito acreditar que tengo la capacidad técnica, operativa y de ejecución de ese estudio. Petróleos Mexicanos, cuando, y aquí por favor ayúdame ingeniero, cuando él te acredita esas capacidades, lo que te dice es yo voy a llevar a cabo una licitación con estas 3 personas. Entonces tengo la capacidad. ¿Cómo acredita la capacidad? ¿Petróleos Mexicanos acreditó su capacidad ahorita o ya la había acreditado antes? No. Precisamente por ser el la primera ocasión, tuvo que presentar lo que en los lineamientos denominamos ARES-A, que es donde están precisamente las la acreditación de las capacidades técnicas, operativas y financieras. Entonces, una vez que ellos acreditan
esto posee, quedan registrados en el padrón y con esto ya elaboran lo que también en los lineamientos se denomina ARES B, que es todo el programa y el proyecto en general para Ahora, empiezo por lo último. El diseño del proyecto, como ya lo dijimos, necesariamente de principio a fin lo ejecuta Pemex, toda vez que no ha hecho esta licitación. Entonces, ahora, pero voy al tema de las capacidades. ¿Cómo acredita sus capacidades Pemex? Bueno, que debe tener personal con conocimiento para desarrollar este tipo de actividades y con una experiencia mínima de 5 años en el desarrollo de este tipo de actividades, que cuenta con el conocimiento técnico, ¿verdad? Y que pues ha tenido también experiencia en la parte operativa, que pues acredita a través de los 70 años que ha estado de alguna manera desarrollando ese tipo de actividades. La pregunta concreta, que creo que la que pregunta el comisionado Pimentel es, cuando acredita estas capacidades que me queda claro que las tiene, dice, ¿lo acredito porque voy a contratar a una empresa o lo acredito porque soy yo mismo y tengo estas capacidades? No, lo acredito para yo quedar como empresa registrada. Okay. Con sus propias capacidades lo acredita. Sí. Y Petróleos Mexicanos va a dirigir propiamente el desarrollo de este proyecto, únicamente que no tiene los elementos como pues son los barcos, como son todo con lo que están dotados estas embarcaciones especializadas para realizar este tipo de trabajo, y por eso contrata a una empresa también de reconocido prestigio y que además deberá cumplir con el requerimiento de estar registrada en el padrón. Okay. Si no, tampoco no puede Comisionado Acosta, hacer tercero. Yo insisto en la distinción que tenemos que hacer. A ver, es obvio que cuando una compañía solicita una autorización, no tiene absolutamente todos los elementos para poder llevar a cabo las actividades. Tiene que contratar los barcos, tiene que contratar quizás, por otro lado, en un outsourcing, el personal, por otro lado, los intérpretes de la información, en fin, arma un conjunto que todo ello va encaminado a realizar las actividades. Pero es distinto si Petróleos Mexicanos va a contratar por separado esos elementos para llevar a cabo la exploración superficial, o va a contratar un tercero, que ese tercero es el que va a realizar todas esas actividades. Si este segundo es el supuesto, entonces ese es el tercero que debe de venir a solicitar la autorización para realizar las actividades de exploración superficial, en mi concepto. Sí. Yo creo que ya de saque el argumento que yo hacía hace un momento, en mi opinión, ya con lo que tenemos en la mesa podemos concluir categóricamente que no está suplantando el rol de la empresa que lleva a cabo en su totalidad estas actividades, porque tenemos ya en el expediente el diseño del estudio, y ese por definición, y toda vez que no se ha llevado esta licitación para contratar servicios de terceros, el diseño, la arquitectura es de Pemex. Entonces no se está suplantando el rol de una empresa autorizada. Es la arquitectura, el diseño del estudio es mío. Esa es la parte más importante. Y luego es como vamos a construir un edificio. El diseño de la ingeniería y de la arquitectura es pues, de la firma del despacho de ingeniería o de arquitectos, y después voy a contratar los trabajos de construcción y de obra. Entonces, si fuera una suplantación completa en donde Pemex va a contratar que le haga el diseño del estudio y demás, bueno, pues sí, realmente esto es lo que hacen todas las empresas a las que les damos el permiso de ARES. Ellos diseñan el estudio, nos lo presentan, lo autorizamos, ejecutan. Aquí ya de entrada estamos viendo que todo el diseño es de Pemex y hay servicios que se están tratando. Abogado general y el luego paso con el comisionado Moreira. Tal vez para tratar de complementar un poco el tema, yo creo que aquí el punto nodal desde el punto de vista jurídico es si la dirección, coordinación y control del proyecto está en Pemex. Como se presentó el plan de trabajo y la descripción del proyecto, Pemex definió y diseñó el proyecto.
presentó el plan de trabajo y dentro del plan de trabajo él se está haciendo responsable de dirigir, coordinar y supervisar el mismo. En tal sentido, los contratos de servicio pueden ser un contrato de servicios integrales, pero siempre el contrato es en orden de darle un servicio a Pemex, no de generar por la empresa tercera, por su propia cuenta y por su propio derecho, el análisis o el estudio. Pongo un ejemplo, en un área contractual puede ser, o en una asignación, en el caso específico de Pemex, en las asignaciones llegó a generar contratos incentivados que traían un servicio integral, pero finalmente la responsabilidad objetiva, la dirección, la coordinación y la supervisión era de Pemex. Y en consecuencia no se puede decir que ese servicio tomara un nivel, digamos, de independencia que le hiciera venir a una autorización específica a esta comisión, de tal manera que lo que se entiende es PEP, en este caso acreditó capacidades técnicas dentro de su inscripción en el padrón ARES, y para el caso específico sí está inclusive transparentando la licitación o la contratación de un tercero, pero ese tercero no actúa por cuenta propia, sino que actúa para darle un servicio a Pemex, que es el responsable objetivo de esta autorización, y el que, hasta donde tengo entendido, ingeniero, ahí valdría la pena si se puede confirmar, tiene la dirección, coordinación y supervisión del proyecto. Comisionado Moreira, usted levantó la mano. Yo ya honestamente ya me confundí, la verdad. Porque si lo que nosotros estamos diciendo es que Pemex o cualquier otra empresa tiene las capacidades de dirección, coordinación y supervisión, eso es lo que deberíamos estar checando. Todo lo demás no, porque todo lo demás se va a poder subcontratar. Entonces, en cada uno de los casos anteriores que se han presentado, hemos estado checando la capacidad técnica de hacer la tarea, no de dirigir, coordinar y supervisar. Entonces estamos hablando de dos temas diferentes. Uno es quién dirige, coordina y supervisa, y la otra es quién hace el trabajo. Muy parecido al ejemplo que tú acabas de dar con un edificio. Sí. Yo no estoy seguro si no son las dos cosas al mismo tiempo. O sea, si yo voy a darle permiso a la construcción de un edificio, pues yo quiero que la empresa que lo diseña, lo supervisa, pero también que la losa está bien puesta y los esos, o sea, entonces yo creo que el hacer esto, como que estamos hablando de dos asuntos diferentes y no estoy seguro si no deberíamos estar controlando los dos. Entonces, para yo poder decirle a Pemex, sí, acepto que tú dirijas, coordines y supervises, pero que los que van a entrar a su vez están siendo aprobados con otro tipo de capacidades ya más técnicas operativas. Yo creo que señala un punto crucial en el modelo de regulación que emana de la propia ley. Tanto en contratos de exploración y extracción, que son los que licitamos, asignamos y supervisamos, como en las autorizaciones, el modelo que plantea la ley y que nosotros venimos ejecutando es donde nosotros regulamos y supervisamos al contratista o al autorizado. No regulamos a los prestadores de servicios. Nosotros, por ejemplo, tenemos 30 contratos suscritos de las 3 primeras licitaciones. Nosotros regulamos y supervisamos a los contratistas. Ellos, a su vez, van a subcontratar a un sinnúmero de empresas de servicios en contratos de mayor o menor integración, como también supervisamos a Pemex en sus asignaciones, que tiene distintos contratos integrales de servicios, como apunta el abogado general. Ante nosotros los responsables son los contratistas, el asignatario y el autorizado. No estamos, el objeto, nuestras atribuciones de ley y el objeto y el espíritu de nuestra regulación es regular a esos, a los contratistas, a los asignatarios y a los autorizados, no a los subcontratistas. En algunos otros países, por excepción, hay casos en donde sí se regula, como apunta el doctor Moreira, al contratista y a los subcontratistas. No así el marco, no así nuestro marco legal y la forma que hemos regulado. Yo por eso sostengo que aquí, si Pemex acredita las capacidades y tiene y mostró estas mismas capacidades y presentó el diseño del proyecto, entonces volvamos nosotros a Pemex, que tiene las capacidades y el mérito del proyecto que ya fue expuesto, y luego, en este caso, el autorizado en su caso o la empresa pudiera subcontratar
a su mejor conveniencia. Doctora Alma América. Sí, así que estando de acuerdo con eso, hay un punto que a mí me queda duda y yo haría la pregunta. En la regulación es muy precisa para la aprobación de un proyecto de este tipo, en el sentido de que para que sea aprobado nos necesitan comprobar ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que tengan los barcos, o sea, inclusive los nombres de los barcos, los seguros de esos barcos. ¿Todo esto está acreditado? Sí, todo eso está a ver. O sea, porque si está eso, yo no tendría ninguna duda. A ver, secretaria ejecutiva. Porque precisamente se establece que el prestador de servicios que actúa en nombre de Petróleos Mexicanos debe estar empadronado y con todas las características establecidas en la regulación para poder llevar a cabo la actividad. Perdón, entonces, ¿es un supuesto o está acreditado? O No, sea, ese sería están empadronados los tres. Los tres propuestos para participar en la licitación están empadronados. Están empadronados. Sí. Sí. Yo lo quisiera plantear de la siguiente forma. Nuestra regulación indica que tenemos un padrón para todas aquellas personas que estén interesadas en realizar ese tipo de trabajo, exploración superficial, que le denominamos áreas A. ¿Sí? Esas compañías tienen que venir a acreditar sus capacidades. Después, cuando ya quieren ejecutar un trabajo, tienen que venir a solicitar una autorización específica. Si fuera posible que nosotros autorizáramos a la empresa A para que realice los trabajos y esta a su vez no realice los trabajos de forma directa, sino que contrate a la empresa B, que también está empadronada, ¿sí?, estaríamos hablando de un escenario en el que en este momento nos encontramos, que no prevé los lineamientos, o sea que nunca lo resuelven, porque los lineamientos lo que parece que pudiera interpretarse es: quien va a ejecutar los trabajos es el que me tiene que venir a realizar la solicitud específica, ¿sí? Porque si no, pareciera pues que entonces el primero que se empadronó puede escoger de entre todos los demás para realizar las actividades finales. Ahora, pero yo creo que yo al menos no tengo claridad de que estemos en ese supuesto, en el supuesto en donde una empresa dentro del padrón de empresas sujetas de autorización esté subcontratando enteramente los servicios de otra, porque estoy yo viendo en la mesa el diseño de un plan elaborado por Pemex mismo, que estará dirigido y administrado por Pemex, que ciertamente lo que se desprende del análisis del expediente es que Pemex tiene la intención de hacer un contrato con algún grado de integración para llevar a cabo las actividades, lo entiendo. Pero si Pemex estuviera subcontratando el diseño mismo y la dirección del proyecto, sí, pero hay una parte fundamental que es el diseño, que ya por definición está fuera y lo trae Pemex. Yo quisiera comentar, yo creo que aquí el problema es que Pemex mantiene, primero, Pemex hace todo el diseño técnico que para esta área pretende desarrollar y menciona la tecnología que va a utilizar, las características y todo, pero obviamente Pemex como operador no tiene las herramientas para realizar el estudio. Entonces, lo que contrata son esas herramientas, el barco, los streamers, todo esto, pero incluso, y la tripulación obviamente de esos barcos. Pero una vez que el estudio va a iniciar, el personal técnico de Pemex está arriba del barco, está viendo que el diseño se vaya haciendo conforme al plan que ellos diseñaron y que se vaya haciendo en los tiempos y los resultados vayan siendo los que ellos pretendían obtener. Eso lo hacen a través de ese 1 año, 7 meses que se desarrolla el proyecto. Nunca se le entrega a ese tercero que se contrata, nunca se le entrega el proyecto para que lo desarrolle, no, sino que Pemex está dentro de esos barcos para ir vigilando que se desarrolle de acuerdo a su diseño. Comisionado Moreira. Pues que si así fuera, siguiendo tu lógica, ¿para qué tenemos que acreditar a los que Pemex va a contratar?
Entonces, bueno, pero otra vez, si Pemex nos dice, yo voy a hacer una licitación y voy a hacerlo con esto, pues sale irrelevante. Pues, Pemex puede hacer lo que quiera, como quiera, siempre que garantice los resultados del estudio. Entonces, lo que estamos nosotros acreditando, siento que a veces nos estamos yendo en dos niveles. Entonces, el segundo nivel no lo estamos acreditando. Si él quiere contratar los barcos con A, con B, con C, es su problema. Totalmente, Okay. de acuerdo. Sí, porque yo creo que hace en algún momento, en algunas opciones, creo que el ingeniero se pudo haber malentendido, pero no, nosotros nada más, como tú dices, doctor, comisionado, nosotros supervisamos al autorizado y él es responsable de eso y nosotros no vamos a ir a certificar ni a empadronar a los subcontratistas, ni tienen que estar dentro del padrón. Abogado general. Efectivamente, la autorización va sobre el primer nivel. A lo que se refiere el ingeniero cuando habla del padrón es porque en términos de la normativa tienes que acreditar que tienes las herramientas y en virtud de que estas empresas están dentro del padrón, tienen acreditado que tienen esas herramientas. Ese es el único objetivo de ese reenvío. Pero yo creo que aquí lo que es relevante y sí vale la pena reflexionar es que mientras la dirección, la coordinación, la supervisión, pasando por el diseño, sea de Pemex Exploración Producción, la verdad es que es el autorizado el responsable del proyecto, no es el contratista. El contratista, aunque tenga su registro en el padrón, es independiente, está prestando un servicio a Pemex Exploración Producción, que es el responsable de la autorización. Comisionado Pimentel. Sí, yo creo que todos estaríamos como dándole un giro, ¿no?, al esquema multicliente para ahora hablar del esquema multiproveedor del servicio. O sea, una operadora diseña, como ya quedó aquí dicho, que yo no estoy tan seguro si definir un polígono y la tecnología que requiero que alguien me preste es tanto como diseñar el proyecto mismo. O sea, yo puedo decir que quiero un edificio de 18 pisos con elevadores inteligentes y no sé si ese es diseñar, ser el dueño del proyecto, del modelo, no sé si me explico. Y ahí es una cuestión muy puntual que me gustaría saber con mayor precisión. O sea, Pemex definió el polígono y definió la tecnología a emplear y definió, digamos, lo que Pemex necesita, ¿no? Va a licitar, va a invitar de manera restringida a 3 proveedores, alguno de ellos llevará a cabo el proyecto, y luego Pemex va a tener la exclusividad de ese estudio que podría comercializar. Siendo una operadora petrolera, no tengo muy claro que sea su interés comercializar, compartir esa información con los demás. Y no estoy pensando en Pemex, estoy pensando en cualquier operador petrolero. Ya lo decía el presidente al inicio de esta sesión, pues es la punta de lanza de toda la cadena de valor de los hidrocarburos. En la medida en que un operador petrolero tiene más y mejor información respecto de los demás, se coloca en una posición de ventaja respecto de esos demás. Entonces, ¿por qué querría un operador petrolero que va a pagar una actividad de reconocimiento superficial, que le va a brindar información que él diseñó bajo este comentario que yo hice previo? ¿Por qué querría él después vendérselo a los demás? Es un operador petrolero. El esquema, como lo pensamos en su momento, era otro. Era la empresa que presta el servicio de Ares, diseña, acredita que tiene las capacidades para ejecutar ese proyecto. Claro, si tiene que rentar un barco, pues que lo haga. Si tiene que rentar un equipo experto de geocientistas, porque él en el momento no lo tiene, que lo haga. Eso es si una empresa petrolera tiene que contratar un equipo de perforación, que lo haga. Esa es una cosa. Decir que yo quiero un Ares porque voy a licitar el proyecto a ver quién me lo hace, es otra, creo yo. Ese es el tema, o sea, estamos cambiándole, me parece, el diseño multicliente, insisto, ahora uno que es multiprestador de servicios, y yo no sé si esa había sido pues la lógica de la regulación. Esa es simplemente mi inquietud, y yo sí creo que Pemex acreditó sus capacidades para el Ares A. Para este Ares B, hasta donde yo revisé el dictamen, lo que Pemex dice es: te acredito mis capacidades para este Ares B, diciéndote, CNH, que voy a licitar y voy a invitar a estas 3 empresas. Así es como acreditó. No acreditó su capacidad técnica, operativa y financiera, creo yo. Lo que dijo fue: te lo acredito diciéndote que voy a licitar. Ese es el tema. Un comentario que antes.
En mi lectura de la regulación y del objetivo de la regulación para la adquisición de estudios superficiales, es que no está restringida, no es exclusiva a empresas de geofísica. Es decir, las empresas petroleras no están prohibidas de solicitar una autorización de estudios de exploración superficial. Pemex y cualquier empresa petrolera que acredite y entre en el padrón puede solicitar una autorización para llevar a cabo estudios de exploración superficial. En la lectura que yo hago de la regulación, y yo así lo he tenido presente, pero le pregunto, aquí se nos fue el abogado general, pero a mis colegas de la mesa, no hay prohibición a que una empresa petrolera solicite una autorización para llevar a cabo de exploración superficial. Ahora, yo creo que como usted apunta, comisionado, seguramente la filosofía de negocio y la estrategia es distinto. Es la estrategia distinta cuando es una empresa de geofísica a cuando es una empresa petrolera. En algunos casos ocurren, en el menor de los casos a nivel mundial, pero ocurren casos en donde la empresa petrolera hace un estudio de exploración superficial con el fin de conservar para uso propio y exclusivo la información. Y eso ocurre. Lo más común es que se comparten los costos y entonces hacen estos arreglos multiclientes. Pero no es raro, no es aberrante observar que una empresa petrolera lleva a cabo un estudio para uso propio. Yo no veo un despropósito, se me hace algo sano que también las empresas petroleras, cuando así lo deseen, puedan llevar a cabo un estudio de exploración superficial. Doctora Alma América. Yo quisiera, quizá quitar un poco lo de la empresa petrolera y la parte de las compañías y yo centrarme un poquito en el asunto de las subcontrataciones, que también es un tema de la mesa. Hay, yo diría muchos, pero sí algunos áreas que se han venido aprobando que se hace con subcontrataciones. Y voy a dar ejemplos, ¿no? Muchas de las empresas de sísmica no necesariamente no tienen las capacidades internas para hacer gravimetría y magnetometría, sino que la subcontratan. La parte gravimétrica y magnetométrica la subcontratan con otras compañías. Y eso cuando ellos vienen a hacer su proyecto de autorización, en realidad lo que nos dicen es, esta es mi capacidad de sísmica y gravimetría y magnetometría lo hago con esta empresa o con esta empresa. Creo que esta parte de subcontrataciones se ha venido permitiendo a través de muchas autorizaciones de compañías diversas y hay una que se hace responsable de la autorización o de la solicitud de autorización. O sea, no necesariamente la empresa que viene como empresa a hacer la solicitud va a tener todas las capacidades, sino que se hace una especie de consorcio en cuanto viene y lo que sí es un hecho es de que normalmente viene ya con el proyecto completo, no dicen después voy a hacer la contratación de esta o de esta, ¿no? Normalmente ya vienen con todas las capacidades, saben cuáles compañías, por ejemplo, a veces dicen voy a hacer la geoquímica, voy a hacer la sísmica, o voy a hacer tal, y la geoquímica, o voy a hacer tal cosa, más esto, y no necesariamente la empresa tiene esas capacidades, sino que las complementa con otra compañía que tiene esas capacidades, que está en el padrón y que las va complementando, ¿no? Entonces, eso sí se ha permitido a través de todo estas autorizaciones que hemos venido haciendo de los proyectos. Como proyecto ya se puede hacer esa consolidación, ¿no?, de capacidades. Tampoco hay prohibición de que una operadora lo pueda hacer, ¿no? Comisionado Moreira. Yo, entre más pienso, más me preocupa. Si yo estoy construyendo un edificio, siguiendo tu ejemplo, yo hago el diseño del edificio y luego contrato a los yeseros y contrato a los de esto y contrato a los de... Pero ninguno de ellos es capaz de hacer todo. Okay. Aquí lo que tenemos nosotros es un padrón de empresas que hacen todo.
¿okay? Cualquiera de ellas tiene la capacidad de hacerlo con sus subcontratistas. Okay, entonces aquí tenemos el nivel de los subcontratistas que hacen cosas muy especializadas, aquí tenemos el nivel de los integradores y estamos poniendo otro nivel arriba. Entonces yo tengo gente que es capaz, cualquiera de las que están en el padrón podía venir a pedir un ARES. Y de repente decimos que hay otra que viene acá que contrata a estos. Es como si yo quisiera construir un edificio y se lo diera a alguien que hace edificios. Oye, espérame tantito, pues si tú, entonces, ¿cuál es el valor agregado? Okay, entonces yo creo que hay que distinguir entre un subcontratista, que es el yesero y el que pone las puertas, a alguien que hace absolutamente todo, porque los que están en el padrón tienen a su vez sus yeseros y sus, digamos, la gente que hace la parte de acero, pero nosotros estamos hablando de los que hacen todo. Entonces yo sí creo que estamos como que rompiendo un poquito la regla de qué queremos decir con el padrón, porque el padrón es gente que puede hacer todo. Y luego de repente estamos creando una empresa petrolera que además está haciendo esto. Yo no sé si eso no nos está llevando en una cadena, llamémosla monopólica, ¿okay? Donde yo estoy haciendo varias cosas que en el esquema, como lo mencionó aquí el comisionado presidente, pues hay una cadena de valor. Y en esa cadena de valor comenzaba con las empresas que hacen los ARES y luego las otras empresas, y de repente las estamos juntando. Entonces a mí ya me preocupa dónde estamos asegurando que no se forman monopolios. Un par de comentarios. En el padrón no hay empresas que hacen todo. Hay empresas que tienen ciertas capacidades para hacer algunos estudios de exploración superficial. Lo señalaba ahorita la doctora Alma América. Entonces, dentro del padrón tenemos empresas que pueden hacer sísmica, pero que no tienen la capacidad de hacer todo tipo de sísmica. Hacen sísmica 2D y 3D, pero a lo mejor no hacen sísmica full azimuth. Dentro del padrón tenemos empresas que hacen magnetometría y ya, y no hacen nada más. Ahora, estas empresas, cuando nos han pedido permiso para hacer un estudio, no se limitan a sus capacidades. En lo que este órgano de gobierno ha aprobado, le ha aprobado a estas empresas que están en el padrón distintos estudios. Y entonces, ¿qué pasa? Ellas, que están al mismo nivel, a esta le dimos la autorización, pero esta a su vez nos dice que va a subcontratar a esta otra. Y entonces van acompañadas de empresas que están al mismo nivel. O sea, los dos somos expertos geofísicos, pero yo voy a hacer la parte de gravimetría y tú vas a hacer la sísmica y vamos juntos y yo pido la autorización. Entonces, en ese padrón están estas empresas. Ahora, lo comentaba yo hace un momento, no es una empresa, en este caso Pemex, que está subcontratando todo. Y ahorita le pido al ingeniero Alcántara que nos dé una explicación porque también lo comentó el comisionado Pimentel. Pemex no está diciendo quiero una sísmica en este polígono y ya. Pemex está diseñando el estudio. ¿Qué significa? Que no solo está definiendo el área, está definiendo a qué profundidad, está definiendo qué tipo de procesamiento, está definiendo la tecnología, está definiendo de principio a fin todo el diseño del estudio. Ingeniero, ayúdeme a precisar el alcance de lo que Pemex ya definió, porque quisiera que quedara claro que no es simplemente quiero un edificio de 7 pisos, sino Pemex está diseñando el proyecto. Así es. Yo quisiera partir primero de que todas esas capacidades que acredita, lo acredita en ARESA, que es la parte de tecnología, de metodología y la parte de operación y financiera. Ahí es donde lo acredita. Ya el ARES-B es nada más para plantear todo el aspecto técnico del proyecto. Y en el aspecto técnico está precisamente, como usted lo mencionó, comisionado presidente, hay una serie de tecnologías dentro de la parte sísmica, sísmica 2D, sísmica WAS, Full Azimuth, NAS, geoquímica incluso, y todo este tipo de trabajos es lo que incluye el diseño. En este caso, Pemex se está centrando precisamente
en la parte sísmica 3D WAS, o sea, de azimut amplio, en donde está definiendo precisamente a qué profundidades, qué tipos de resultados pretende obtener, qué ventajas tecnológicas va a utilizar y a mejorar en determinado momento, cuáles son, digamos, que los elementos que él tiene que ir vigilando durante el desarrollo de este proyecto en ese año 7 meses, porque no es como entregar un producto terminado al contratista y decirle, mira, aquí está mi proyecto para que me lo hagas. No es eso. Ellos suben con su proyecto al barco, que es la herramienta con la que van a hacer la toma de información, y le van diciendo, mira, yo necesito que te vayas en este ángulo, que vayas haciendo esto, que vayan. Y ellos van vigilando los resultados que se van procesando dentro de la misma embarcación, que vayan siendo congruentes con el planteamiento que ellos hicieron. Si esto no sucede así, en el camino se modifica, como decía la doctora, que quizá el ángulo que tengan que utilizar va a tener que ser diferente en el que inicialmente, digamos, habían planteado, si eso no les está dando los resultados que ellos esperan obtener de todo ese diseño técnico que hicieron del proyecto. Entonces, no es ya, digamos, que un producto totalmente terminado. En el camino van ellos vigilando que se vayan haciendo las cosas y que vayan obteniendo lo que tienen planteado. Por eso, si veíamos en la parte final, nosotros decíamos que quizá se tengan que pues nombrar los entregables definitivos, porque pues en el trayecto puede haber algún cambio que ellos puedan solicitar de todo ese proceso inicialmente planteado. Por eso no son cosas que estén ya totalmente definidas y que pues las personas en el barco lo vayan a desarrollar de manera unilateral, digamos, sino que es Pemex quien siempre está vigilando este tipo de desarrollos. Comisionado Moreira, por favor. Lo que tú acabas de decir aclara todo. Si lo que tú acabas de decir es lo que Pemex entregó documentado, entonces estamos en el caso correcto. Si lo que tú acabas de decir es lo que tú harías como experto, entonces no. Entonces yo creo que todo está en que todo lo que tú me dijiste, Pemex lo documentó. Bueno, si así es, entonces Pemex es el diseñador. Y entonces estamos en el caso original. Es correcto. Abogado general y paso con el comisionado. Tal vez para complementar y disipar la inquietud del comisionado Moreira, aquí algo bien relevante es, como decíamos, mientras la dirección, supervisión y responsabilidad del proyecto esté en el autorizado, creemos que la autorización es de primer nivel y es al autorizado. Aquí el contrato, aunque fuera de servicios integrales o que fueran servicios subcontratados diversos, el riesgo operativo, el riesgo técnico y el riesgo financiero lo toma Pemex. Realmente las empresas no están jugando para estos efectos como un empadronado en términos de las disposiciones, sino como un prestador de servicios, y cualquier riesgo operativo, cualquier riesgo financiero o técnico, el responsable es Pemex, y de ahí que la dirección y la supervisión no se pueden soltar. Inclusive en un poquito en los contratos de exploración y extracción, el principio que hemos seguido, tú puedes contratar lo que quieras, salvo la dirección del contrato de proyecto. Aquí, mientras tengamos claro que desde el diseño hasta la ejecución está bajo la dirección y supervisión, es que no nos meteríamos al segundo nivel, sino que daríamos la autorización al primero. Comisionado Acosta. Bueno, resulta interesante la explicación que se nos da respecto a las actividades que va a realizar PEP y la que realizaría quien llegara a ganar la licitación para ejecutar los trabajos. Lo que pasa es que el órgano de gobierno, creo yo, que debe de resolver en relación con la documentación que se le presenta, adicional a las explicaciones, pero lo principal es la información que se presenta. En el dictamen técnico que se nos está poniendo a disposición para analizar esta solicitud de autorización, en el punto relativo a objetivos y alcances, en el punto B de la página 5,
de la página 5, dice manifestación de las capacidades técnicas, operativas y financieras conforme a las características geológicas del área de trabajo, dice. La empresa productiva del Estado, Pemex Exploración y Producción, presentó la documentación para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria con el personal capacitado con al menos 5 años de experiencia para la realización de las actividades programadas en términos de su solicitud. Hasta ahí estamos bien. Pero luego dice, indicando que se encuentra en proceso competitivo restringido a 3 compañías para identificar un potencial proveedor. Y menciona a las 3 compañías, las cuales se encuentran ya inscritas en el padrón de compañías y cumplen con la experiencia requerida para la realización del proyecto. O sea, el dictamen lo que nos está diciendo es que quien va a realizar el proyecto es la compañía que gane el proceso de licitación. Por lo menos eso es lo que nos están diciendo en el dictamen. O sea, dice, las cuales se encuentran ya inscritas en el padrón y cumplen con la experiencia requerida para la realización, tienen las capacidades, pero se les va a contratar pues servicios específicos, la dirección del proyecto. O sea, estamos aquí entonces en la interpretación de qué se quiso decir cuando se escribió en este dictamen que tienen las capacidades para llevar a cabo el proyecto. Y esto es algo que, bueno, este dictamen que está elaborado, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo que se presenta en la información que ustedes tienen un resumen de la descripción del diseño del proyecto, que por definición el diseño de un proyecto es parte del proyecto, ¿no? Y ese está también en el expediente que ustedes tienen y por definición lo llevó a cabo Petróleos Mexicanos de principio a fin y no lo pudieron haber realizado ninguna de estas empresas de servicio toda vez que todavía no se lleva a cabo este concurso de proveedor. Entonces entendería que lo que nos presentaron fue una especie de bases de licitación para efecto de que una compañía realice actividades de exploración superficial a través de esta autorización. Para eso. Es que, bueno, repito, aquí dice la realización del actual proyecto. O sea, por lo menos como está planteado en el dictamen, y de ahí entiendo yo la duda que le surgió al comisionado Pimentel. Yo lo que propondría es que pudiéramos suspender la votación del dictamen hasta en tanto pudiéramos aclarar cuál es el alcance que tienen los trabajos de estas compañías. O sea, si realmente ellos van a hacer las actividades completamente, ¿sí? O si se trata exclusivamente de actividades adicionales de servicio, porque si no, estamos hablando de otra cosa distinta a lo que los lineamientos previeron como regulación para compañías que van a solicitar áreas. A ver, yo creo que está claro que esto, lo que Pemex presentó no son unas bases de licitación. Le pediría al abogado general que complementara. A ver, por favor. Es que yo creo que el tema es un poco conceptual y a lo mejor hay un tema de redacción en el dictamen que no es muy afortunado, porque al decir que tienes capacidades para el actual proyecto, yo quiero pensar, y eso habría que confirmarlo y aclararlo, ingeniero, que no se está refiriendo a que se superponga al proyecto, sino que tiene las herramientas y las capacidades para prestar el servicio como proveedor al autorizado. Mientras, como decía el comisionado presidente, el diseño de todo el proyecto, el estudio geológico de todo el proyecto e inclusive la dirección, coordinación y supervisión de todo el proyecto lo realizará Pemex Exploración Producción. Insistiríamos, y yo creo que es un tema que hay que reflexionar, el riesgo técnico, operativo y financiero es de Pemex Exploración Producción. A quien le autorizamos el proyecto es a Pemex Exploración Producción. Ir al otro extremo sería exigirle a un autorizado que tuviera absolutamente toda la infraestructura o cuando menos que no pudiera contratar servicios integrales para un proyecto que maximiza tal vez valor para la empresa sin necesidad de hacerlo directamente en la parte material, en el entendido que la coordinación y la supervisión y la dirección la tienen ellos. Hasta donde tenemos noticia, durante todo el trayecto del proyecto, Pemex Exploración Producción podrá ir dirigiendo, modificando y ajustando lo que haga el proveedor. O sea, yo creo que aquí el tema bien relevante es que no es que el proveedor, o sea, lo que sería muy delicado es pensar que un proveedor esté utilizando un membrete, que llámese Pemex Exploración Producción, para hacer una actividad que pueda hacer por sí solo y que tendría que inscribirse en el padrón, porque eso sería bastante serio y delicado. Aquí más bien se trata de una empresa que teniendo
todos los atributos y toda la infraestructura, porque precisamente, independientemente de este contrato, está inscrito en el padrón que tenemos, le va a prestar un servicio a otra que está pidiendo una autorización con un proyecto diseñado por ella misma y que su dirección y supervisión la conservará. Y sí, lo que sí vale la pena nada más precisar, estos no son las bases de licitación del proyecto. Este sería el proyecto y derivado de esto, Pemex generaría unas bases de licitación con alcances claros y precisos del servicio, que lo más que sí puede suceder es que sea un servicio integral, pero nunca un servicio integral se puede sustituir a la responsabilidad objetiva de la empresa, ¿no? Comisionado Pimentel, por favor. Sí. Abogado, además tú estuviste ahí. ¿Cuánto crees que dura esta licitación? Porque Pemex tiene 180 días para iniciar el proyecto y si no lo inicia en ese plazo, le caduca la autorización. Bueno. Se puede llevar un mes y medio, 2 meses. Inclusive, por lo que se ve y se aprecia en la página 5, el dictamen tiene ubicados empresas que serían las invitadas. Sí, lo dice. Quiero pensar 2 que a meses. estas alturas ya tienen estudio de mercado para haber llegado a esta conclusión. Entonces ya nada más sería el desglose de la invitación. Pero no lo sabemos. No. Bueno, en su caso Sí, no. no, en esa parte no. El comisionado Acosta, entiendo, sostiene su opinión de que se difiriera la votación. ¿Usted tiene alguna opinión, comisionado Pimentel? Creo que sería importante conocer a lo mejor estos detalles, porque insisto, si Petróleos Mexicanos va a iniciar el proceso de invitación a por lo menos 3, va a llevar a cabo el estudio de mercado, en fin, creo que pudiera tomarse más de 180 días, ¿no? Y además de eso, que es una cuestión muy de facto, pues la verdad es que a mí sí me gustaría entender que lo que en realidad estaríamos en su caso autorizando no es que un tercero va a llevar a cabo el proyecto diseñado por Petróleos Mexicanos, ¿no? No sé honestamente bajo qué figura podríamos de momento suspender. A mí me gustaría, esa creo que pudiera ser una buena salida, para hacernos de más información, tener claridad en qué parte del proyecto ¿no? ¿Qué servicios específicos dentro del proyecto diseñado por Pemex va a llevar a cabo el tercero que resulte adjudicatario de este proceso? Y entonces tener claridad de que lo que estamos autorizando está perfectamente en línea con nuestra regulación, asumiendo, ¿no?, que en efecto no hay prohibición para que una operadora petrolera se inscriba en el padrón y solicite un Ares B, pero teniendo también claro que lo que sí estábamos pensando, al menos yo, era en empresas de sísmica, en empresas que prestan el servicio, ¿no?, de reconocimiento y exploración superficial como una manera indirecta, pues, de exploración en la industria de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, está claro, usted coincide, comisionado, que la regulación no prohíbe a una empresa petrolera hacer una solicitud de Ares. No lo prohíbe. Yo creo, como lo apuntaba el doctor Moreira, que aquí no estamos queriendo ir a regular algo que no nos compete. Si la empresa está acreditada, si la empresa presentó un diseño, la empresa puede subcontratar los trabajos que mejor le convengan. Si le da tiempo o no le da tiempo dentro de la norma del permiso, es problema de la empresa. Si a la empresa se le vence su permiso, es problema de la empresa. Yo, con todo respeto, yo considero que tenemos suficientes elementos en la mesa para llevar esto a una votación y resolver en un sentido o en otro. Doctora Alma América. Yo sí también estoy en la misma posición. Yo creo que sí tenemos los suficientes elementos para llevarlo a votación. Yo haría una recomendación únicamente, y es algo interno, es de que en el dictamen sean lo suficientemente claros, con la explicación que nos dieron aquí en el órgano de gobierno, para que podamos sustentar bien nuestra votación, cuando vamos la mía, en cuanto a que se tienen todos los elementos en los documentos que se revisaron por la dirección
para que podamos sustentar nuestra votación. Yo ya tengo mi ¿sí? Comisionado Moreno, y ahorita voy con la voz general. Yo creo que ya nos quedó claro la situación y yo creo que cuando menos de lo que yo percibo estamos de acuerdo en la mayor parte. Creo que el dictamen tiene palabras poco afortunadas. Entonces yo no sé si se pudiera aprobar el dictamen sujeto a que se hicieran una serie de modificaciones y cambios. No sé si eso se permite. Es posible, pero lo hemos hecho en otras ocasiones. Decir, ya dijimos nosotros que no debería pasar esto, que no debería decir esto, que sería mejor que aclarara y decir, si esto se recoge en el dictamen, estamos de acuerdo con el dictamen. Entonces, no sé, pero yo no soy abogado, si se puede votar una aprobación condicionada. Hacer los ajustes en el dictamen es nuestro. Sí. Abogado general. Digo, respecto al dictamen, yo creo que sí, más bien son precisiones porque efectivamente hay un lenguaje que no es muy afortunado. Por ejemplo, al decir la ejecución del proyecto, pareciera que usted ha señalado que la ejecución, la conducción del proyecto sería de Petróleos Mexicanos. Entonces tal vez no sería modificarlo, sino precisar el dictamen. Y no sé, y esto lo pondría a consideración de los comisionados, y puede ser una buena práctica que en la propia resolución quede claro el entendido que la dirección, coordinación y supervisión del proyecto será responsabilidad del autorizado. Y debería de ser una política general en todas las autorizaciones de áreas, para dejar muy claro que pues podrá haber contratos de servicios siempre y cuando no se suplanten a esos tres elementos que son nodales de la responsabilidad. ¿Puede repetir otra vez, abogado general? Dirección, coordinación y supervisión de las actividades. A ver, ¿no? Bien, secretaria ejecutiva. Las obligaciones, por supuesto, dirección, coordinación y también los derechos, porque la empresa que en su caso subcontrate Petróleos Mexicanos no tendrá los derechos de aprovechamiento comercial como sí la tendría si viniera directamente a pedir una autorización, que eso posiblemente es lo que está buscando Pemex Exploración y Producción al solicitar la autorización por sí mismo, porque es un estudio que le interesa para sí mismo y que sea exclusivo para él durante un periodo de años. Bien. Entonces les he pedido a todos su opinión y entonces, si me permiten, pongo a consideración de ustedes, colegas comisionados, que se manifiesten a favor de aprobar esta autorización en el entendido de que la resolución de este órgano de gobierno tendría expresamente señalado que la dirección, coordinación y supervisión de estas actividades no pueden ser subcontratadas y que son exclusivas de la empresa a la que se le está en su caso otorgando la autorización. Y los derechos, como apunta la secretaria ejecutiva. Y el diseño del proyecto. Si podemos tomar nota de todas estas especificidades que quedarían plasmadas en la resolución y en su caso autorización, bajo esos principios, bajo estos supuestos, les pido, colegas comisionados, si pueden manifestarse a favor, quienes estén a favor de esa autorización. Muchas gracias. Comisionados, el acuerdo se adopta por mayoría. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Con eso le pido sigamos adelante con la orden del día. Con mucho gusto. Llevaríamos el tercer punto de los asuntos para autorización del día de hoy. La modificación a las bases de la licitación CNH A1 Trión, diagonal 2016. En este punto del orden del día corresponde a la ponencia del comisionado presidente y con su venia tiene la palabra el comisionado Marco Antonio de la Peña Sánchez, titular de la unidad jurídica. Abogado general. Sí, con su permiso, comisionado presidente. Se pone a consideración una solicitud de modificación a las bases de la licitación CNH A1 Trión, diagonal 2016, relacionada con la selección del socio para Petróleos Mexicanos en el farm out de Trión, y el objeto es precisar y ajustar algunas fechas en el calendario de la licitación con base en una solicitud que fue recibida en días pasados por parte de Pemex Exploración Producción. Los detalles nos los dará el licenciado Martín Álvarez, director general de licitación. Director general, por favor. Sí, gracias. Con relación a la licitación que ya se comentó para la selección del socio para el área contractual Trión,
someto a su consideración unos ajustes a unas fechas derivadas de la solicitud que hizo Petróleos Mexicanos, como consecuencia de que en los últimos días se han recibido un poco más de 100 solicitudes de aclaración con respecto al acuerdo de operación conjunta, y lo hace con el propósito de analizar a detalle cada una de las solicitudes y en su caso llevar a cabo algún ajuste al acuerdo de operación conjunta que permita a los interesados poder analizarlas y en su caso volver a solicitar una solicitud de aclaración. Los ajustes que se proponen es modificar la publicación de las bases actualizadas y versión final de contrato, que incluye el contrato y acuerdo de operación conjunta del 30 de septiembre al 7 de octubre del 2016, esto es una semana. Y otro ajuste derivado de esto sería mover un poco el tiempo para que los interesados puedan formular preguntas del 23 de septiembre, que es la fecha límite que tendrían los interesados para formular preguntas, al 3 de octubre del 2016 y cerrando el periodo de solicitudes de aclaración igual el 7 de octubre de 2016. Estas serían las únicas fechas que se ajustarían, manteniéndose el resto de las fechas, incluida el 5 de diciembre, que se tiene previsto para el acto de presentación y apertura de propuestas. Bien, entonces Petróleos Mexicanos nos hace llegar una solicitud formal a este órgano de gobierno para ampliar, mover una semana la fecha límite para presentar y tener la última versión del contrato y sus anexos, y esto incluye, y particularmente ahí entiendo se está refiriendo al acuerdo de operación conjunta, que registramos más de 100 preguntas que han ingresado a través del portal de Rondas México. Es correcto. Que nosotros a su vez turnamos a Petróleos Mexicanos para que sean evaluadas y al final pueda resolverse en su caso una última versión del acuerdo de operación conjunta. Es correcto. Entonces la fecha límite era de esta última versión del acuerdo de operación conjunta era 30 de septiembre. Lo que está a consideración de este órgano de gobierno a solicitud de Petróleos Mexicanos es que esto pueda moverse una semana para poder solventar y poder evaluar estas preguntas que han sido recibidas. Colegas comisionados, está a su consideración. Bien, secretaria ejecutiva, por favor de lectura a la propuesta de acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31, fracción tercera de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción primera, inciso D, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba, en los términos en que fueron enviados a los comisionados para la sesión, las modificaciones a las bases de la licitación CNH A1-2016 relativa a la selección de un socio para la empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y Producción, para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos bajo un contrato de licencia en aguas profundas. Muchas gracias, colegas. Si están a favor de este acuerdo, les pido sean amables de manifestarlo. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad. Perdón. Antes, comisionado Acosta, por favor. En razón de que no está regulada la presentación de votos particulares que la ley de hidrocarburos, de órganos regulados coordinados previene, y también que me parece que no sería una buena práctica que después de la discusión se presentara un documento donde se argumentaran algunas cosas que no se dijeron en la discusión, ya que el resto de los comisionados quedarían en una posición de desventaja al no poder refutar esos argumentos si se presenta en forma posterior. Yo le pediría, presidente, si la Secretaría Ejecutiva pudiera tomar mis argumentos como voto particular en relación con la votación del punto número 2 que discutimos. Por supuesto. Secretaria Ejecutiva, le pido favor apoye al comisionado ponente para que quede documentado su voto particular y sea parte del expediente, que es información pública en nuestra página de internet. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tener algún criterio, ¿no?, para normar nuestro voto particular, ¿no, comisionado? Y también para sentirnos ya con mucha confianza, si pudiéramos ver la versión final antes de que salga publicada. Totalmente, ya dijimos aquí sus distintas condicionantes que tiene que tener, pero Secretaria Ejecutiva, le pido favor pase con todos los comisionados, cada uno de ellos a revisar, ¿no?, que la versión final es fiel acuerdo de lo que aquí votamos, ¿sí?
y el apoyo para el voto particular, y yo creo que si nos apoya usted, secretaria ejecutiva, para hacer un proyecto, bueno, le toca a usted, abogado general, un proyecto de lineamientos para cómo vamos a proceder en los votos particulares. Con gusto. Sí, que de cualquier forma la filosofía que señala el comisionado Acosta creo que es adecuada para efecto que se pueda discutir Que se a favor y en contra. que los argumentos del voto dentro de la particular, coincido con la filosofía del comisionado, sean los que se virtieron y se pudieron discutir aquí. Sí. Bien, pues colegas comisionados, muchas gracias y agradezco esta discusión tan rica también que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, secretaria ejecutiva, colegas, gracias a todos, a quienes nos ven por internet, muy amables, tengan buenas tardes. Buenas tardes.